Continuamos en Visión Integral. Bueno, el revuelo de la Cámara de Cuentas. Si hay juicio o no hay juicio. La comisión que estaba encargada, creo que unos 15 diputados, era la cabeza del diputado Henao, de la dinastía Rogelio Alfonso Henao. Exacto, de la dinastía Henao. Mire, la comisión está sugiriendo, recomendando juicio político para todo el mundo. Eso es terrible. Se hallaron falta. ¿Cuánto tiempo le faltaba a la Cámara de Cuentas para concluir su periodo? Ahora terminaba. Un año. Aproximadamente un año, menos de un año. Señores, es de verdad que mire cómo empezó todo eso. Esa situación interna que no se pudo armonizar, que no se pudo manejar, que no se pudo gerenciar, que no se pusieron de acuerdo. Ahora todo el mundo va a sufrir, parece, en lo que se está planteando, la misma consecuencia. Que a veces tú dices, ¿eso es lo que debe ser o no debe ser? O sea, ¿por qué? Quizás no todos tienen el mismo nivel de responsabilidad. Ahora todos van a tener las mismas consecuencias. Y si es un juicio político, tú puedes ser inhabilitado hasta por 10 años para ejercer alguna función pública. Función pública, ¿no? Y eso puede no estrechar la carrera a mucha gente. Que la mayoría que están ahí, una parte importante, han sido gente que son servidores públicos, han trabajado mucho en el Estado. Toda esta situación ha llevado a que la comisión esté recomendando un juicio político, y las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, mi amigo Alfredo Pacheco, va en la dirección de que se le haga juicio político, y él fijó posición, que quizás debió esperar. Y Pacheco, que es una persona que se maneja con tacto y con mucha prudencia en todos estos temas, y creo que es uno de los diputados que más conoce cómo se maneja eso ahí. Y el más conciliador. Y lo ha demostrado. Fíjate cómo se maneja con todos los partidos políticos, con todos los bloques, y es un gerente de la Cámara de Diputados, contrario a lo que ocurre en el Senado de la República. Entonces, todas esas habilidades que tiene, yo no sé cómo él se puso a dar algunas declaraciones antes de que se conociera ya en el pleno, en el hemiciclo, la posición de la comisión, que recomienda un juicio político para la Cámara de Cuentas. Mire, yo le voy a decir mi posición con relación a ese tema. Automáticamente ese señor, que usted hablaba del manejo, y eso es un punto muy importante, automáticamente el presidente de la Cámara de Cuentas arrancó a ir a los medios a dar declaraciones que no debió darlas, que debió mantener el sentido de la prudencia. Comenzó a emitir posiciones con relación a situaciones internas. No, y con relación a dice que es un expediente voluminoso. Yo no sé si yo pero ya que es un expediente. Hay personas que no están. ¿Usted oyó eso? Dice que era un expediente tan grande como el expediente de Jean Elan. No. Pero yo oí decir que era un expediente que eran miles y miles de páginas de pruebas documentales que hay ahí. Yo pienso que yo no sé si hay personas que le queda grande el cargo que ocupa. Yo pienso que ahí era el momento de ese señor renunciar, porque ahí eso fue una metida de pata enorme. ¿Pero estamos hablando de quién? Del presidente de la Cámara de Cuentas. ¿Pero renunciar de dónde? De su función. No, pero venga acá. Pero venga acá. Yo estoy pensando que usted está hablando del presidente de la Cámara de Cuentas. De la Cámara de Cuentas. Ah, bueno. Es el que acabo de decir. No, lo que usted habló del presidente de la Cámara de Diputados. No. De la Cámara de Cuentas. El presidente de la Cámara de Diputados y Cámara de Cuentas. No, el presidente de la Cámara de Cuentas. Sí, está bien. Yo ahí estoy hablando que le quedó grande cargo. Ese señor salió hablando cosas internas que no debe de mal hablar. Sí, él contribuyó y afloró todo eso que estaba ahí, que se podía quizás manejar. Y él fue que llevó todo eso a la luz pública. Señor, no. Y fíjate la situación en que están metidos todos. Eso hay gente que se hace un daño en cargo. Yo creo que se hizo un daño. Y ya a ninguna posición, pues ya se manchó su carrera para siempre. No sé qué tan bueno es profesionalmente, pero lo que va a pasar ahí no sabemos. No todos los bloques de partidos están de acuerdo en el juicio político. Vamos a esperar cuando eso se presente. Hay que tener una mayoría en las 2/3 partes. Creo que son 127 diputados de 190 para poder aprobar hacerle el juicio político. Sin embargo, es una situación bastante preocupante. El país de repente no tiene Cámara de Cuentas. Estamos mirando unas auditorías de la Contraloría, de lo cual vamos a hablar. Pero el presidente quizá, yo digo, debió esperar. Que son dos órganos diferentes. Claro, sí, eso vamos a entrar ahora, esa parte. Pero el presidente, yo creo que se adelantó a dar algunas declaraciones y decir que los elementos que están ahí, que son parte del expediente que ha elaborado la comisión, conducen inevitablemente a hacer un juicio político a los miembros
de la Cámara de Cuentas porque son muy comprometedores, que tienen que ver con maquillaje de auditoría, con ocultamiento de auditoría, de informes, que tiene que ver con manejos inadecuados en designación de personal. Se hablaba de convocar en 2 momentos, terminaba una sesión de la Cámara de Cuentas y se convocaba otra a espaldas de una parte de los miembros. O sea, una situación bastante delicada. Y uno pensaba, a eso que se le dio tanta vuelta, que se buscó tanto, se trató de buscar un consenso y que se entendía que iba a ser lo mejor como Cámara de Cuentas. Mire dónde hemos llegado. Sí, pero ahí, y eso al país, eso lo dañó, a la institucional le hace mucho daño. La Cámara de Cuentas no tiene suerte. Lo dañó también el factor político ahí también. La Cámara de Cuentas no tiene suerte. Cosas políticas. Bueno, la auditoría de la Contraloría General de la República, 18 instituciones públicas. No la vamos a mencionar, pero son muchas: la CAS, el INDRI, el Ministerio de la Presidencia, la Secretaría de Estado de la Mujer, el PROPEC, INAPA, entre otras. Mire, pero hay 18 auditorías que se dieron a conocer públicamente. Hay que aclarar al televidente el rol de la Contraloría. El rol de la Contraloría, contrario a la Cámara de Cuentas, es un rol de control interno para la emisión de pagos y órdenes de compra. O sea, usted saca una orden y hay una unidad de la Contraloría dentro de la institución que revisa esa documentación antes de usted emitir. Ve todo el proceso de lo que se va a ejecutar hasta que termina ya. Cuando usted va a meter el pago para librar el pago, usted tiene que revisar. Entonces, estamos ahí, la Contraloría saca las irregularidades, pero el rol de ella debió ser subsanar eso en los momentos que pasaba. ¿Y por qué no lo dijo? Porque la Contraloría depende de la Presidencia de la República. El Contralor lo designa el Presidente de la República. Lógico. Entonces, eso que vienen a sacar de auditoría 2020, 2021. 2020, 2021. ¿Por qué? Creo que no toca el 2022. Creo que son 2020, 2021. Eso debió subsanarse en esos momentos. No venir a decir ahora como que vamos a subsanar, son medidas subsanables. No, es que eso debió subsanarse. Donde está el asunto es en el siguiente, o sea, el rol de la Contraloría tiene el rol, o sea, puede hacer auditoría a las instituciones. Si cualquier institución del Estado pide una auditoría, claro, la puede hacer, pero su rol principal es control. Pero es el control interno, porque esa unidad de Contraloría, como usted dice, que están en las diferentes instituciones, que cuando sale un expediente de ahí, cuando sale un expediente que tiene un libramiento, ha pasado por todo un proceso que se revisa y que se supone que ha cumplido con todos los requisitos habidos y por ahí. La Contraloría inclusive le hace una evaluación después. Ya una vez el expediente depositado en la Contraloría, también hay una unidad que revisa ese expediente hasta que el Contralor pueda decir sí, está bien y cumplió. Que tiene poco tiempo el Contralor. Hay una persona a la cual yo conozco y que es bastante recto con las decisiones que toma. Ahora, parece que las auditorías fueron hechas antes de su gestión. Ahora, esas auditorías que revelan irregularidades, porque revelan irregularidades, las dan a conocer, como tú dices. ¿Cómo se dan a conocer? Se supone que eso tiene que agotar ese proceso interno. Se hizo la auditoría, se manda a la institución para que la institución pueda subsanar los hallazgos de esa auditoría y ver de qué naturaleza son, cuál es la trascendencia de esos hallazgos, ¿y cómo pasa el procedimiento, si son subsanables, si comprometen, si hay violaciones graves, a la 314, si hay corrupción o no la hay. Entonces, cuando tú lees un poco esas auditorías, te das cuenta de que hay de todo. Fíjate cómo los incumbentes han tenido que salir a defenderse y a decir, eso ya yo lo subsané. Bueno, ya yo en algún momento yo ya fui y yo mandé una comunicación explicando las razones de los hallazgos que están ahí. Entonces, ese rol a quién le corresponde. Bueno, hacerlo a la institución. Pero no había necesidad de darla a conocer. Yo no sé qué se persigue, pero yo creo que es un grave error darla a conocer públicamente. Eso hay que agotar un proceso interno, subsanarlo, la institución. Claro, quien tiene que decir que eso se subsanó, ¿quién es? La Contraloría. Porque tiene el rol de control interno. Entonces la Contraloría, una vez remitió eso, que tiene que remitirlo y no se puede dar a conocer antes de agotar ese procedimiento. Ahora, ¿se agotó ese procedimiento? Yo no lo sé, pero parece que no, porque muchos de los incumbentes han sido sorprendidos. Entonces yo digo, el presidente dijo, dele para adelante, publique eso,
Pero entonces ahí está el tema, que eso se publica, hay mucha gente que está dando explicación. Por más que tú quieras recoger, hay gente ya que la gente dice, bueno, ahí hay actos de corrupción, ahí se está manejando mal esa institución, y eso compromete pero a funcionarios. hay una institución que salió que ni siquiera tenía una nómina, que no registraba. Hay cosas irregulares. Ahora, el que tiene que ahora, cada institución tiene que aclarar eso, y entonces el Contralor emitir emitir un informe donde diga si eso no se subsanó lo que está ahí, ¿verdad? Y si no es subsanable, porque hay actos de corrupción, entonces tiene que mandarlo al Ministerio Público, no, al Ministerio Público, y el presidente tomar algunas disposiciones. Porque fíjate cómo todo esto, que no sé cómo se pensó la repercusión que iba a tener si no se analizó, el único que puede hacerlo es el Contralor. Y entonces muchos funcionarios públicos, y lamento que doña Milagro haya salido a decir que todo lo que está ahí es subsanable, y otros funcionarios públicos que no pueden emitir opiniones sobre una teoría que no conocen, que no es su institución y que no saben a profundidad la repercusión que puede tener. Yo creo que fue un grave error, vamos a ver qué pasa, pero creo que el tema no ha estado bien manejado, y ese tema ahora le cae a la Contraloría General de la República, que tendrá que dar a conocer si se subsanaron o no los hallazgos de esa auditoría. Así es. Vamos a hacer la pausa y vamos a dejarlo con nuestro analista internacional, con un tema importante que está ocurriendo en Rusia con ese ejército, un ejército Wagner. privado. Wagner. Los Wagner, que es un ejército privado, ¿no? Una compañía. Vamos a ver a Daniel García, que va a analizar ese tema que se ha estado internacionalmente conociendo durante todos estos días. Hacemos la pausa. Buenos días. En este caso vamos a tratar un tema muy curioso, un tema que ha dejado profundamente impresionado tanto a Occidente como el movimiento de los BRICS, porque se ha generado una coyuntura especial con un método muy particular que ha creado toda una confusión a nivel internacional, que es lo que en Occidente, solo Occidente lo ha calificado como un golpe de Estado, una sublevación o un levantamiento, o también el fraccionamiento de las Fuerzas Armadas rusas. Se trata de la posición asumida por el grupo Wagner, que coordina el señor Rogozin, y que realmente parece ser que la confusión es tan general que sorprendió a todo el mundo, a Occidente particularmente, sin poder darse una explicación racional de qué ha acontecido allí. Y realmente tenemos que darnos cuenta de que el presidente Putin es un hombre sumamente inteligente que por su accionar ha sorprendido a Occidente, a los adversarios, con medidas que realmente en el sentido común resultan cuestionadas, pero para el efecto de su táctica y su estrategia han resultado muy efectivas. Me parece que ahora estamos frente a uno de esos casos. Putin es un hombre a quien se le debe mucha fidelidad, que tiene una gran confianza en su gente, en su ejército, y que esto lo ha llevado a montar un escenario muy particular donde esta fidelidad se pone en juego por la razón de que hace brotar una incongruencia dentro de las Fuerzas Armadas, como es el caso del grupo Wagner, para que se incorpore a un nivel de acción que parece una sublevación para impresionar a Occidente, la opinión pública occidental, que ustedes saben que esta opinión pública tumba gobierno, esta prensa, estos medios internacionales de Occidente
no solo tumban gobiernos, sino también que ganan guerras, que crean nuevos escenarios de lucha solo en el papel, solo en sus escritos, pero en la realidad es otra, porque parte de su tarea es no decir la verdad o confundir la opinión pública, particularmente occidental, de lo que ocurre en el mundo. Pues el señor Putin parece que ha sido capaz de crear un teatro, una escenografía, donde parte de estas fuerzas llamadas Wagner han ascendido al territorio ruso con una actitud beligerante, que no es tal beligerancia, que al parecer todo ha sido un montaje para poder hacer una serie de cosas que de otra manera no la iba a conseguir. Todo es, al parecer, una actitud para engañar a Occidente, para engañar a la opinión pública occidental con fines muy específicos. Uno de ellos, por ejemplo, es el que se refiere a que la fuerza Wagner pueda trasladarse a una nueva geografía donde su papel sea más importante y trascendental dentro de la lucha que se está dando en Ucrania. Ubicar la fuerza Wagner en Bielorrusia ha creado un terrible dolor de cabeza a la OTAN y a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por el mérito, por el heroísmo y la gallardía en lucha que esta gente se han ganado, donde quiera impresionan. Y la impresión que se ha llevado Occidente en la movilización de estos militares hacia Bielorrusia ha creado semejante impresión. Pues, ¿por qué se mueve la fuerza Wagner a Bielorrusia? Hay 3 o 4 objetivos bien definidos. Por ejemplo, 1, resguardar a Bielorrusia ante la impetuosa actitud de Polonia, rearmada por la OTAN, los países bálticos, pretendiendo crear un frente para entrarle a Bielorrusia. Desde este punto de vista, la fuerza Wagner crea una impresión de un ejército de 60.000 soldados bien experimentados que frena los apetitos ambiciosos de la OTAN desde esta esquina. Otro aspecto señalado, que no deja de ser muy importante, es el acondicionamiento de estas fuerzas para que desde Bielorrusia, cuya distancia a Kiev es apenas de 100 kilómetros, puedan embestir el territorio y tomar Kiev. Otro aspecto que se señala como motivo es precisamente usar esta fuerza para sellar la frontera de Polonia, a través del cual entran las armas de Occidente a Ucrania. Eso dentro de tantos los elementos que se señalan para refrendar la posición de Putin, lo cual da a entender que realmente todo ha sido una parafernalia con la finalidad de entretener la opinión pública occidental, de entretener a las fuerzas de la OTAN en un ambiente interno muy propicio para la confusión, mientras él desplaza fuerzas estratégicas a puntos específicos de gran importancia. Desde este punto de vista, su objetivo ha sido logrado, porque la impresión que esto ha causado en la OTAN ha sido terrible. El dolor de cabeza que tienen es que hoy no encuentran qué hacer. Y además, la coyuntura de esta investida o este recorrido de la fuerza Wagner, que no son mercenarios, hay que aclarar esto. Muchas personas ubican la fuerza Wagner como mercenarios. No son mercenarios porque solamente luchan por la bandera rusa, solamente luchan por los intereses de Rusia. Y un mercenario es aquel que se vende al mejor postor, que lucha, arriesga su vida por dinero, por el dinero mejor pagado, lo cual no es el caso de los Wagner. Tienen una sola bandera, que es la bandera rusa. Por eso, Putin, que ha sido el creador de esta fuerza Wagner, que no es una fuerza desconocida, sino creada con la finalidad de llegar a donde el ejército de manera formal, el ejército ruso, de manera formal no puede entrar.
Por eso, la Fuerza Wagner, sin bandera, sin identificación, llega a cualquier punto, como lo ha hecho en Siria, como lo ha hecho en el Líbano, como lo ha hecho en África, como lo está haciendo en Libia, etc. ¿Por qué? Porque es una fuerza que es como la extensión de la infraestructura del Kremlin. Son dictámenes específicos del Kremlin que le lleva a cometer misiones especiales solamente bajo un criterio, que es el que se le señala desde allí. Además, hay que señalar que la Fuerza Wagner no es verdad que son soldaditos entrenados en meses de lucha o de recorrido, es prisionero. No. La Fuerza Wagner está constituida por militares profesionales de Rusia que por cualquier circunstancia renunciaron a su ejecutiva y han preferido entonces agregarse a esta fuerza para no tener la etiqueta de la formalidad que requiere ser miembro del ejército de manera formal. Así hay ahí ex miembro del ejército, ex miembro de la policía, de la misma seguridad personal de Putin. Inclusive la estrategia militar, quienes la definen son 4 ex generales del ejército ruso. O sea que no es Prigozhin, Evgeny Prigozhin, quien traza la línea a seguir, sino un equipo de militares que reciben consulta, que son orientados hacia los objetivos que van dirigidos o que deben dirigirse y las acciones que deben ejecutar allí. No es una fuerza improvisada, es una fuerza de alrededor de 60.000 soldados profesionales que han dado ya su vida por estos intereses y que representan en verdad una fuerza que defiende los intereses rusos. Pues desde ahí que esta situación de los Wagner, que ha creado tanta impresión en el mundo por este teatrillo que se ha creado para confundir a la opinión pública, merece una atención especial. Por eso hemos dedicado este tiempo para aclararle a la opinión pública lo que ha ocurrido allí. No es un golpe de Estado a Putin, no es un levantamiento de Fuerzas Armadas, no es el fraccionamiento de las Fuerzas Armadas rusas, nada de esto. Es simplemente un escenario teatral que se ha creado con la finalidad de confundir a la OTAN, confundir a Estados Unidos, que de hecho han estado haciendo alusión de que ellos sabían que esto iba a ocurrir, lo cual es una mentira porque las declaraciones que han dado dicen todo lo contrario, que inclusive llegaron a reclutar al líder de los Wagner, Prigozhin, lo cual es falso porque si lo hubiesen reclutado, no lo denuncian, lo dejan como una fuerza interna para su servicio. O sea que todo es una mentira y todo es un engaño que se ha creado para confundir a la opinión pública occidental, y solo ellos son los que han traducido esta acción de una manera peyorativa, de una manera exagerada, como es un golpe de Estado, fraccionamiento de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Pues, pasen buen día. Este es Niels. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Niels, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos.
La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos, con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas, aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington, junto al ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral. La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos. Cámara de Diputados de la República Dominicana.